Bueno, ya estamos, creo que todos. Bueno, ¿está todo bien, Mariana? Sí, estoy abriendo el Power para dejarlo abierto. Bueno, yo voy a aprovechar para ir comenzando. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presente. La verdad que mucha gente, 45 personas y se siguen sumando. La verdad que una excelente manera de terminar un hermoso viernes reuniéndonos amigos de diferentes partes del país, colegas que hace mucho que no veíamos. Aquí Omar desde, no sé, será Chilecito, ¿dónde estará? Chilecito, de diferentes lugares, así que un enorme placer cerrar con esta charla, con esta defensa de una amiga de la casa como es Mariana, una tarde realmente para disfrutar como son todas las defensas de tesis. Agradezco especialmente al jurado que hoy me acompaña, a Natacha como representante de la Comisión de Supervisión, a Mariano y Omar, los directores, y bueno, y a todos los amigos de Mariana, los amigos aquí de posgrado que siempre están presentes y hoy están aquí acompañando esta defensa, así que una enorme alegría. Les comento cómo es el procedimiento. Yo voy a hacer la presentación formal ahora, luego Mariana hará su exposición. Durante la exposición sí vamos a pedir a todos los presentes que apaguen sus micrófonos y las cámaras solo estén activas los miembros del jurado. Después de la exposición van a venir las preguntas del jurado, las observaciones que hubiere, y después el jurado va a pasar a una sala privada a hacer el acta, mientras el resto del público queda conversando aquí con Mariana, haciendo tiempo hasta que se termine de cerrar el acta. Y después volvemos a ingresar con el jurado para hacer la lectura del acta correspondiente. Ya habrá instancias más adelante donde todos podremos prender las cámaras, pero a partir de este momento, por una cuestión de señal y por una cuestión de focalizar en la tesista y en el jurado, a todos los presentes que por favor vayamos apagando las cámaras. Bueno, defensa de tesis doctoral, licenciada Mariana Eugenia Baloy. Vamos a dar inicio a este acto académico de defensa del trabajo de tesis doctoral que va a ser presentado por la licenciada Mariana Eugenia Baloy para optar al grado académico de doctora en Ciencias Biológicas y que trata sobre el tema herbivoría como proceso modulador de interacciones mutualistas, planta polinizador y planta dispersor. Este trabajo fue realizado bajo la dirección del doctor Mariano Andrés Ordano y codirección del doctor Rodolfo Omar del Valle Varela. El tribunal examinador aquí presente y designado por resolución número 366 del 2020 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo está integrado por doctora Marcela Moré, Universidad Nacional de Córdoba, CONICET, doctor Daniel Santiago Kirschbaum, INTA FAMAYA, y doctora Mariela del Carmen Alderete, Universidad Nacional de Tucumán. Como representante de la Comisión de Supervisión se encuentra presente la doctora Natacha Paola Chakov de la Universidad Nacional de Tucumán, CONICET. Una vez que concluya la exposición de la tesista, el jurado hará todas las observaciones y preguntas que considere pertinentes y luego pasará a redactar su dictamen. Recordamos a los presentes que este acto académico recién finaliza con la lectura del dictamen del tribunal examinador. Bueno, ya hemos apagado todos los micrófonos, así que bueno, Mariana, te dejamos a disfrutar el momento. Bueno, buenas tardes. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos también, al jurado, bueno, y a todos los que se han sumado. Bueno, ahí voy a compartir. ¿Se ve bien y se escucha bien? Sí, perfecto, Mariana. Ponerlo en pantalla completa nomás. Sí, ahí lo estoy poniendo, pasa que la compu está un poquito lentita. Perfecto, ya está. Ahí está, perfecto. Bueno, buenas tardes de nuevo. Bueno, yo les voy a presentar
mi trabajo de tesis doctoral, bueno, como ya dijo Pablo, que se llama herbivoría, como proceso de modulador de las interacciones mutualistas, planta polinizador y planta dispersor. Bueno, primero quiero contarles cuál fue el desafío que nos planteamos en esta tesis, y bueno, fue un poquito ampliar la perspectiva en el estudio de las interacciones entre pares de especies, ¿no? Y expandir ese enfoque, ¿no? Con una visión basada en las interacciones múltiples. Bueno, así en la naturaleza nosotros podemos observar esta diversidad muy bonita de interacciones, y bueno, básicamente que les quería contar qué se investiga en esta tesis, ¿no? En esta tesis investigamos las conexiones entre las diferentes interacciones antagonistas y mutualistas, y exploramos si los herbívoros actúan como agentes selectivos que van a moldear rasgos de las plantas, que las vinculan a las plantas con sus mutualistas, polinizadores y fructívoros dispersores, ¿no? Un poco para ponernos en contexto, bueno, este es un término que acuñó Charles Darwin, que bueno, está en inglés, Entanglement Bank, que significa algo así como un banco enmarañado o enredado. Y bueno, lo que Charles Darwin más o menos quería expresar era que bueno, las especies no viven en sistemas aislados, ¿no? Sino que forman parte de sistemas complejos, de sistemas biológicos complejos, donde las interacciones entre ellas interactúan, y por lo tanto esa interacción va a influenciar, ¿no? Va a dirigir el éxito reproductivo, la adecuación de las especies, por lo tanto también va a determinar el éxito promedio de la población, y va a dirigir de alguna manera la evolución, no las rutas evolutivas. Bueno, entrando un poquito en los herbívoros, ¿no? Bueno, hablando un poquito de la herbivoría, bueno, los herbívoros foliares, que es donde nos vamos a centrar, alteran, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Alteran, y en la mayoría de los casos disminuyen el éxito reproductivo de las plantas. ¿Por qué? Porque los herbívoros foliares lo que hacen es remover tejido fotosintéticamente activo, tejido vivo, y por lo tanto van a generar un desbalance, ¿no? Van a alterar los patrones de asignación de recursos dentro de las plantas, y de esa forma van a crear un desbalance energético, ¿no? Dentro de la planta, para las plantas. Para contarles así cuál fue la hipótesis de este trabajo, ¿no? La herbivoría foliar es una fuerza selectiva que modela los rasgos ecológicamente relevantes que conectan las plantas con los animales mutualistas, polinizadores y fructívoros dispersores. Un poco para contarles cómo se va a ir desarrollando la tesis, en qué nos enfocar, ¿no? Cuál fue el enfoque de este trabajo, a qué escala trabajamos, ¿no? Y vamos a hablar mucho de la escala a nivel planta, y especialmente a nivel intraplanta, ¿no? Vamos a hablar de los rasgos a nivel planta, cómo varían, ¿no? Que son rasgos de valor único, como pueden ser el número de fruto, el tamaño de la planta, y vamos a hablar de rasgos de estructura, rasgos múltiples, ¿no? Que provienen de estructuras repetidas dentro de la planta, que es característico de la estructura modular de las plantas, ¿no? Estas pueden ser, para dar un ejemplo, el peso del fruto, la longitud foliar, ¿no? Y esta variación que se genera de estas estructuras repetidas dentro de la planta, de esta estructura modular de las plantas, provee una fuente de varianza subindividual. Esa varianza es importante, ¿no? Porque tendría implicancias ecológicas y potencialmente adaptativas en el contexto de las interacciones planta-animal. Bueno, para adentrarnos un poquito en lo que fue el primer capítulo de la tesis, bueno, nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué las plantas, cómo nace el trabajo, por qué las plantas en la naturaleza no muestran intensos niveles de daño, y si lo muestran, ¿por qué subsisten, no? Y, bueno, la respuesta es, bueno, que existe variación, ¿no? En el nivel de daño, que viene dado por variaciones de rasgos que de alguna forma estarían dirigiendo esa variación, y por lo tanto generando esa heterogeneidad. Ahora, esa heterogeneidad, esa varianza,
deriva de diferentes fuentes de variación, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las fuentes de variación que están promoviendo esa variación, digamos, en los niveles de daño y en patrones de daño que observamos en la naturaleza? ¿Y cuáles son los rasgos que están involucrados, ¿no? Y que son rasgos blancos de la selección natural por herbívoros? Entonces, bueno, nos preguntamos primero cuáles son los patrones de variación en la herbivoría que están asociados a los rasgos foliares y cómo varían a diferentes niveles de organización, ¿no? A nivel de poblaciones, dentro de la planta y entre plantas, ¿no? La segunda pregunta fue las características foliares, ¿sí? Las características foliares condicionan los patrones de daño y en consecuencia determinan los niveles de herbivoría. Y la última pregunta del trabajo fue si distintos grupos funcionales de herbívoros estarían ejerciendo diferentes presiones selectivas sobre los rasgos de las plantas. Este trabajo, bueno, la especie con la que trabajamos, la especie modelo, fue Vazoia brevisflora. Ahí están las fotitos, en una plantita nativa, en Solanaceae, y bueno, produce frutos carnosos, y bueno, como se ven en la foto, se observa bastante daño en las hojas. Y los sitios donde trabajamos fueron 3 sitios en Tucumán: Villa Padre Monti, Aguas Chiquitas del Cadillal, La Horqueta y San Ignacio en Salta. Bueno, los rasgos de las plantas, los rasgos foliares, nos concentramos en los rasgos foliares que vamos a analizar en este trabajo, ¿no? Son un estimador del tamaño de la hoja, medimos, visto como el área de la hoja, un estimador de la forma, que estuvo constituido por un índice que relacionaba la longitud de la hoja sobre el ancho de la hoja, y rasgos de desarrollo fenológicos foliares que vienen dados por la edad de la hoja, hojas jóvenes y hojas maduras. Medimos el nivel de daño, la proporción de área foliar removida, como en sus dos propiedades, como el promedio de la proporción de área foliar removida, o sea, la media, y como la variación del área foliar removida. Las dos nos darían diferentes información, ¿no? La media nos da sobre la cantidad, sobre la magnitud del daño, y el coeficiente de variación nos da idea de un poco de la estructura del daño, cómo se reparte el daño dentro de la planta. Y discriminamos también la proporción de área foliar removida por grupo funcional de herbívoros. Entonces, teníamos una proporción de área foliar removida por cortadores, insectos punteadores, minadores, y un rasgo mixto que se lo caracterizó de esa forma cuando encontramos más de un daño en una hoja. Bueno, lo que encontramos cuando hicimos los análisis, ¿no? Que encontramos, bueno, que la edad de la hoja, ¿no? El área foliar removida y el tipo de daño, queríamos averiguar si explicaban la variación en el tamaño del área foliar, y encontramos, bueno, que una relación significativa, ¿no? Que la edad de la hoja y el área foliar removida tienen un efecto sobre el tamaño de la hoja, ¿no? Las hojas maduras son de mayor tamaño, y las hojas de mayor tamaño mostraron también mayor intensidad de daño. Probablemente esto se deba porque las hojas grandes están más expuestas, ¿no? Y por la edad de la hoja está asociado también al tiempo de exposición que estuvieron disponibles para el consumo por parte de los herbívoros. Después, cuando analizamos la forma de la hoja, cómo variaba en función de la edad de la hoja, la proporción de la foliar removida y el tipo de daño, bueno, encontramos que las hojas con mayor relación longitud-ancho, que eso más o menos nos habla de una hoja que sería más larga que ancha, mostraron mayor intensidad de daño. Cuando incluimos los sitios, ¿no? y evaluamos la variación de la proporción de la foliar removida por sitio, ¿no? Y las interacciones con los otros rasgos también, encontramos que las hojas maduras con mayor intensidad de daño, las hojas maduras tenían mayor intensidad de daño. Y en Villa Padre Monti y en La Horqueta se encontró mayor proporción de área foliar removida. Esas relaciones tenían mayor daño, ¿no? Y el tipo de daño punteado mostró una relación negativa con la proporción de área foliar removida. Y esto nos podría estar hablando de una dominancia del daño punteado en comparación a los otros daños, ¿no? Y que en relación a los cortadores, destinadores, ¿no?
y es que el daño punteado estaría generando una menor pérdida de tejido foliar. Bueno, como último punto, nosotros llevamos adelante un análisis de selección fenotípica sobre rasgos de las plantas, sobre rasgos de la hoja y sobre la proporción de área foliar removida. Aquí vemos el resultado. El análisis de relación fenotípica es una relación entre un rasgo de la hoja, en este caso del individuo, cómo varía en función de la adecuación o éxito reproductivo. Esa adecuación es relativa a la adecuación al éxito reproductivo de la población. Esto nos da como resultado, bueno, nos da una idea de la dirección y de la magnitud, de la fuerza de la selección natural. Cómo estaría operando la selección natural sobre ese rasgo, ¿no? Y la selección natural, qué valores de rasgo estaría promoviendo, ¿no? Favoreciendo. Y encontramos que la selección natural en este caso favorece hojas no muy largas y levemente anchas, ¿no? Porque el gradiente, que es el valor que nos da el análisis, bueno, nos dice que un poco, nos dice eso, ¿no? Que entonces esas hojas, la selección natural estaría favoreciendo esas formas de hoja. Las plantas que tienen esa forma serían más exitosas, ¿no? En cuanto al área foliar, no, aunque no dio significativo, en el gráfico de la derecha podemos ver que hay una variación, o sea, nos da una idea que algo podría estar sucediendo ahí en ese rasgo, ¿no? O sea, la selección natural podría estar operando también a nivel del área foliar. Luego, cuando hicimos el análisis teniendo en cuenta la proporción de área foliar removida por insectos punteadores, que hacen daño punteado y cortadores, bueno, encontramos que la selección natural favorece hojas que tienen poco daño, o sea, bajas intensidades de daño, y área foliar más grande, o hojas chicas con mayor área foliar, ¿no? En los dos casos, para cortador y para punteado, podemos ver eso, ¿no? En este gráfico, la barrita que está a la derecha nos da la intensidad de colores, nos da la variación en el éxito reproductivo, ¿no? En las combinaciones de área foliar y daño punteado, y área foliar y daño cortador. Esas combinaciones de rasgos generan una variación en el éxito reproductivo. En los dos casos fueron parecidos los patrones, y nos habla de que las plantas resolverían el conflicto con los herbívoros dependiendo del tipo de daño, en realidad, porque el daño punteado, si bien en estos dos podemos observar que tienen más o menos el mismo patrón, pero en el caso del daño punteado, las plantas tuvieron un éxito reproductivo mostraron un éxito reproductivo mayor. Entonces las plantas podrían resolver el conflicto con los herbívoros dependiendo del tipo de daño, y la selección natural regularía el despliegue foliar como una estrategia para lidiar con la diversidad de grupos funcionales herbívoros, ¿no? Podría ajustar el despliegue foliar en función de la área. Bueno, en este capítulo, yo para ir terminando este capítulo, bueno, nos da una idea, ¿no? De la relación de los rasgos foliares con los grupos funcionales de herbívoros, y cómo las plantas podrían estar respondiendo, ¿no? Con los patrones de defensa frente al daño por herbívoros. Y esto podría constituir una matriz selectiva que podría estar modulando las características del despliegue de las plantas, el despliegue de flores o de frutos, ¿no? Y en consecuencia modular la interacción, ¿no? De la planta con los socios mutualistas. Entonces, un poco para ir entrando en las características del despliegue, ya que las nombro así, entramos aquí a hablar de las características de los rasgos del despliegue. Y bueno, los rasgos del despliegue son rasgos atractivos, son de atracción visual para los mutualistas, en este caso los frugívoros dispersores, ¿no? Rasgos de atractivo del fruto, y el despliegue de estos rasgos está determinado, ¿no? Depende de cómo la planta va a repartir sus recursos, o sea, depende de cómo adquiere y el modo en que asigna la planta los recursos dentro de la planta, para cumplir con las funciones principales, esenciales, que lleva adelante una planta a lo largo de su vida, que es crecer, reproducirse
y mantenerse, ¿no? Y eso, esas tres funciones es lo que nosotros le decimos, se llama el desempeño de la planta. Ahora, frente a una situación de estrés, ¿no? Frente a un escenario de conflicto, como puede ser el daño por herbívoros, la planta debería reasignar, movilizar defensas, ¿no? Y cambiar el rumbo de esas, cambiar el rumbo de esos recursos para producir defensas, ¿no? Entonces eso generaría un desequilibrio en los patrones de asignación de recursos. Entonces, un poco entrándonos ya en las interacciones, el contexto de las interacciones planta frugívoro dispersor, sabemos que las plantas entonces despliegan estrategias, ¿no? Van a generar, producen estrategias de despliegue que constan de diferentes componentes a diferentes niveles. Esos componentes, esos rasgos que son llamativos a los polinizadores, ¿no? Y esos rasgos están funcionalmente relacionados. A nivel de planta, tenemos a esos dos niveles, a nivel de planta, en este caso el número de frutos y tamaño de los frutos, y tenemos otros rasgos que operan, que funcionan a nivel intraplanta o subindividual, como son los rasgos asociados al fruto, el número de semilla, el peso de la semilla, el peso de la pulpa, o rasgos puramente de recompensa, como en este caso medimos la concentración de azúcar en el fruto, y todo esto, estos rasgos, como provienen de estructuras repetidas dentro de la planta, como son los frutos, significan una fuente de varianza subindividual, que como dijimos en el principio, tiene implicancias en las interacciones planta-animal y podría ser potencialmente adaptativa. Ahora, pensando un poco en la evolución de las estrategias de despliegue de frutos, si nosotros vemos un fruto, ¿no? Pensamos que nos damos cuenta que es una estructura confinada, donde podemos imaginarnos que son rasgos que están muy relacionados, ¿no? Y que eso fenotípicamente y funcionalmente es una estructura compleja. Esto analíticamente podríamos decir que sus rasgos están correlacionados, ¿no? Íntimamente correlacionados. Entonces, bajo esa idea de esa correlación, y en el contexto de las interacciones, en un escenario de herbivoría y planta frugívoro dispersor, los frugívoros van a ejercer presiones selectivas, ¿no? Sobre los rasgos frutales, y los herbívoros a su vez van a, al ejercer presiones selectivas a través de la remoción foliar, van a conducir a disyuntivas en la asignación de recursos, ¿no? ante ese escenario. Entonces, es interesante ver cómo opera la selección, ¿no? Y cómo podrían variar en los patrones de asignación, y esperaríamos, ¿no? Que eso se refleje en los patrones de correlación de los frutos, ¿no? Porque habíamos dicho que el fruto es una estructura confinada, con sus rasgos muy relacionados. Entonces, bajo esa idea, nosotros nos planteamos la premisa, ¿no? Entonces, que no estoy pudiendo ver acá arriba, bueno, pero ahí está la premisa, se tapa. Bueno, que las plantas regularían las correlaciones entre rasgos en función de los niveles de herbivoría, ¿no? Y nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo afecta el nivel de herbivoría a las correlaciones entre rasgos de despliegue del fruto y el efecto de la herbivoría sobre las correlaciones de rasgos del despliegue, si difieren en función de qué correlaciones, qué tipo de correlaciones estamos considerando? Ahora, ¿con qué rasgo trabajamos? Y bueno, medimos el daño como proporción de la folia removida, como la media y como coeficiente de variación, seleccionamos, ¿cómo seleccionamos las correlaciones entre rasgos? Según el origen y según la función. Según el origen, bueno, el origen materno de la semilla, el número y peso de semilla, esa fue una correlación. Acá la variable respuesta va a estar representada por la correlación entre los rasgos. En la otra va a ser la correlación entre concentración de azúcar y el peso de la pulpa, y las demás variables estuvieron representadas por la combinación de estas dos, ¿no? Que serían correlaciones de tipo mixtas, origen y función. Entonces,
En esta diapositiva tenemos el peso de la pulpa, la relación peso de la pulpa, concentración de azúcar, y cómo varía en función de las combinaciones del tamaño de la planta con área foliar removida. La barra de la derecha representa la variación en el coeficiente de variación entre los rasgos de recompensa, ¿no? Y aquí podemos ver que en plantas que portan muchos frutos, la estrategia sería invertir o maximizar uno de los rasgos de recompensa y minimizar o no invertir en el otro. Y un patrón similar se observó para plantas de mayor tamaño. Yo no puse acá la relación con el tamaño de la planta, pero el patrón fue similar. En el caso de los rasgos mixtos, no puedo ver arriba bueno, peso de la pulpa y el número de semillas, creo que es la correlación entre estos rasgos. Bueno, encontramos que las plantas con nivel de daño bajo, intermedio y menos frutos producen frutos con una alta asociación entre los rasgos, número de semillas y peso de la pulpa. Y sugiere que la inversión en la dispersión estaría modulada indirectamente por el nivel de daño, ¿no? Porque acá bueno, está incluido el número de semillas. Ahora, cuando para la correlación, concentración de azúcar, que incluyó la concentración de azúcar y el número de semillas, encontramos una relación también aquí entre el tamaño de la cosecha, el área foliar removida, pero el coeficiente de variación del área foliar removida en la combinación de estos dos rasgos explicaría la variación en este tipo de correlación. Y las plantas con muchos frutos, niveles medio y alto de variación, de daño, tuvieran correlación Brisen positiva. Y las plantas con nivel intermedio de variación de daño, un número intermedio de frutos, tuvieron correlaciones, concentración de azúcar y número de semillas negativa. Bueno, lo que encontramos es que la herbivoría opera a nivel de correlación de rasgo de fruto, efectivamente, y que la magnitud y dirección de las correlaciones varía en función de la magnitud del daño foliar. Los patrones de variaciones de rasgos de frutos difieren según también la identidad de las correlaciones, o sea, según qué correlaciones, qué tipo de correlaciones consideramos. Bueno, de ahorita. Ahora, para entrar un poco, veníamos hablando de cómo la herbivoría modela los rasgos correlacionados, opera y modifica los rasgos del fruto, pero las correlaciones de rasgos del fruto. Y entrando un poco pensando un poco ahora ya cuál sería cómo la herbivoría, la función relativa de la herbivoría en un sistema planta herbívoro o frugívoro dispersor, podemos pensar, nosotros sabemos que las plantas en un escenario comunitario, ¿no? Están bajo las presiones de selección de antagonismos y mutualismos, ¿no? Que operan, ¿no? Y ejercen presiones selectivas sobre los rasgos y de manera simultánea. Ahora, en general, siempre el estudio de las interacciones ha sido entre pares de especies, y esto podría generar confusiones en las interpretaciones, ¿no? Porque solo se tiene en cuenta los efectos directos de una especie sobre la otra, ¿no? Pero cuando uno tiene en cuenta el efecto indirecto vendría dado, ¿no? Por una tercera especie que va a modificar los patrones de selección que ejerce la primera especie sobre la otra. Entonces, en este trabajo nosotros nos proponemos evaluar estos efectos indirectos y efectos totales, y poder entender cómo la herbivoría, cuál sería la función de la herbivoría, la función relativa en este contexto de plantas frugívoros dispersores. Bueno, sabemos que la presión de selección natural que ejercen los herbívoros, ¿no? Es, en este caso, herbívoros de hoja, bueno, estaría operando en una etapa fenológica de la planta, donde no es una etapa reproductiva, ¿no?
Pero sin embargo, ese efecto puede traducirse al momento de la reproducción. Entonces los rasgos, sabemos que los rasgos de los frutos están modelados por las presiones ejercidas por los frugívoros, ¿no? En las etapas dispersivas, pero podrían también de alguna forma estar modelados por el daño producido en las etapas predispersivas por herbívoros foliares. Esto es algo novedoso porque en general, bueno, estudiar el efecto del daño foliar sobre la producción de frutos, bueno, requiere todas unas vías, poder trascender estas vías diferentes de las plantas, etapas fenológicas diferentes de las plantas. Entonces, bueno, la premisa fue que los rasgos, que son blancos de selección mediada por frugívoros, están condicionados por las presiones, ¿no? Selectivas que ejercen los herbívoros durante las etapas predispersivas. Y los herbívoros foliares operarían como mediadores de selección fenotípica sobre los rasgos de despliegue de fruto, a nivel, teniendo en cuenta el rasgo de fruto a nivel de planta y a nivel de fruto, ¿no? Los frutos, bueno, sabemos que al igual que las flores, son el resultado de la presión mediada por frugívoros. Para evaluar esto, como la herbivoría modularía entonces, estaría modulando los rasgos del despliegue de fruto, nosotros nos planteamos tres ideas conceptuales, ¿no? Que después se manifestaron en esquemas causales. Y dijimos que el nivel de herbivoría foliar podría estar ejerciendo presiones selectivas sobre los rasgos del despliegue de frutos, a través de la cantidad del daño, o sea, la proporción de área foliar removida, a través de la variación del daño, el coeficiente de variación, o a través de los dos valores, ¿no? De tanto proporción de área foliar removida como coeficiente de variación. Para examinar la importancia entonces relativa de los herbívoros foliares, se estimó la selección mediada por herbívoros utilizando un modelo de ecuaciones estructurales con mediación. Lo que hace este modelo de ecuaciones estructurales es poder visualizar, se plantean relaciones causales entre las variables y poder visualizar cuáles son los mecanismos que estarían operando, ¿no? Por detrás de lo que nosotros observamos, ¿no? Entonces, dijimos que entonces el promedio del daño podría estar ejerciendo presiones selectivas sobre la interacción de los frugívoros, de la planta frugívoro dispersor, a través de variables que estarían mediando, variables mediadoras, que pueden ser las variables a nivel de fruto o a nivel de planta. Ahora, planteamos nosotros tres modelos que tenían que ver, estos modelos de ecuaciones estructurales, que constan de relaciones causales, y esos modelos incluían las variables explicatorias, que eran los niveles de daño, tanto como medio y coeficiente de variación, sí estarían ejerciendo presiones selectivas sobre la adecuación de las plantas. La adecuación de las plantas en este caso fue medida como el número de frutos consumidos por frugívoros, ya que este medidor de adecuación es bastante informativo de la dispersión de semillas. Bueno, no encontramos un efecto, no encontramos un efecto indirecto total, ¿no? del daño sobre, sobre la adecuación, ni a través de los rasgos de fruto, ni a través de los rasgos de plantas, ¿no? Entonces los herbívoros no estarían operando como mediadores de selección natural sobre los rasgos del despliegue. Esto nos sugiere el daño foliar, entonces concluimos que no llegó a modular los rasgos que vincularían las interacciones planta-herbívoro y planta-frugívoro. Y las magnitudes de las presiones selectivas ejercidas, ¿no? por los herbívoros probablemente no son suficientes para inducir cambio en las características individuales, en los rasgos individuales, que median la interacción entre los herbívoros y los frugívoros. O sea, las interacciones de planta-herbívoro
y planta frugívoro dispersor estarían desacopladas, ¿no? La planta habría resuelto en etapas predispersivas el conflicto que le genera el daño por herbívoros. Y bueno, un poco para ya ir terminando, este es el último capítulo. Bueno, hasta este momento nosotros trabajamos siempre en el mismo sistema, pasó a Breviflora, y fueron trabajos observacionales. Ahora el desafío fue llevar adelante un estudio experimental, y para eso cambiamos de sistema, ¿no? Y nos fuimos a trabajar con Derbesina enserioides, con girasolillo, le dice girasolillo, una asterácea, y es una planta anual, que tiene, en el terreno va al campo y la ve, ¿no? Tiene niveles importantes de daño, y lo que quisimos evaluar es también los efectos indirectos, ¿no? Y los efectos indirectos, y considerar las dos interacciones simultáneamente, ¿no? Sabemos que en las plantas ejercen, los herbívoros pueden ejercer su efecto directo sobre rasgos puramente reproductivos, como son el número de semillas, o la producción de gametas, el número de óvulos, o la producción de polen, o pueden tener un efecto indirecto que implica costos ecológicos, ¿no? con otros tipos de interacciones. En este caso, la herbivoría podría estar afectando rasgos del despliegue floral, ¿no? Y de esa forma interferir con la interacción de la planta con los polinizadores. Entonces, bueno, acá nos planteamos ver entonces el efecto de los herbívoros sobre la polinización. En general, lo que se encuentra más, si vamos a buscar trabajos, encontramos que hay trabajos que evalúan la herbivoría floral, el efecto de la herbivoría floral, o sea, la florivoría, sobre la polinización. Pero no, hay pocos trabajos que exploran el efecto de la herbivoría foliar sobre la polinización. Probablemente por esta distancia fenológica que existe, ¿no? entre el daño en una hoja, que funciona como fuente, ¿no? Y una estructura reproductiva semidero, ¿no? Poder dilucidar ese camino puede ser un poco complejo en términos de asignación de recursos, de producción de defensas, ¿no? Y cómo el daño entonces en hoja puede modificar los valores, la frecuencia, la frecuencia de valores de un rasgo. Bueno, la premisa fue, ¿no? que distintos niveles de daño por herbívoro entonces operan diferencialmente sobre el éxito reproductivo de las plantas, y los efectos directos e indirectos van a depender de la magnitud del daño en un sistema planta herbívoro polinizador. Bueno, nos fuimos al campo. Bueno, estos fueron trabajos experimentales. Entonces, bueno, evaluamos experimentalmente el efecto directo entonces de los niveles de daño foliar sobre la producción de semillas, ¿no? Que fueron número y peso de semilla. Y también nos propusimos evaluar la magnitud del efecto sobre el éxito reproductivo y la variación en las plantas según estén expuestas o no a los polinizadores. Para esto llevamos adelante un experimento de clausura del acceso a los polinizadores. Y evaluamos el efecto indirecto de la herbivoría sobre la polinización también, ¿no? Evaluando el número de capítulos visitados y el número de visitas de polinizador. Así, para explicarle cómo fue el diseño, ¿no? La Derbesina, esta planta, en el campo se distribuye de una manera agregada, y como esa agregación es visualmente atractiva por los polinizadores, de alguna forma podría estar dirigiendo el comportamiento de los polinizadores, nosotros elegimos parches, seleccionamos parches, donde luego estimamos el tamaño de ese parche, y dentro del parche seleccionamos unos cuadrantes que medían 1 por 1, ¿no? Y dentro de ese cuadrante, fueron 28 parches, dentro de ese cuadrante seleccionamos una planta focal,
¿no? Y dentro de eso, de los 3 cuadrantes por parche, contamos el número de capítulos, cuantificamos el número de capítulos, y las plantas por cuadrante. Las plantas focales en total fueron 84 plantas, ¿no? A su vez, en estas mismas plantas también llevamos adelante el experimento de clausura y libre a los polinizadores, donde en estas mismas 12 plantas focales elegimos 6 capítulos, antes de la apertura del capítulo, donde estaban en pimpollo, y 3 lo dejamos libre a los polinizadores, al acceso de polinizadores, y 3 fueron embolsados para evitar el acceso. También infringimos daños, niveles de daño artificiales a las plantas, 2 niveles de daño, ¿no? Que acá a lo largo de la explicación se llaman A y B, y como la verbecina tiene, uno va al campo y ve que está bastante dañada, ¿no? Tiene daño natural por diferentes herbívoros, estimamos también ese daño natural en las plantas, para tener una idea, ¿no? Del área foliar removida natural. Y bueno, hicimos observaciones de polinizadores, perdón, donde registramos el número de visitas y el número de capítulos visitados, ¿no? Para esto una persona, bueno, se paró frente a la planta focal para registrar estos datos. Bueno, un poco este gráfico, bueno, muestra un poco la tendencia, ¿no? Que observamos, pero no es el resultado del análisis, lo que arrojó el análisis fue que el número de semillas sí diferió con respecto al tratamiento de herbivoría y no con respecto al tratamiento de clausura, ¿no? Las plantas del tratamiento N produjeron más semillas y las del tratamiento B menos semillas. Y bueno, el tratamiento de clausura no tuvo un efecto sobre el número de semillas. Ahora, cuando fuimos a evaluar el promedio del peso de semilla por planta, bueno, no se encontró efecto de ninguno de los dos tratamientos, ni lo de herbivoría, ni los de clausura a los polinizadores. Cuando fuimos a ver, hacer los análisis para ver si el número de visitas variaba, ¿no? Si los tratamientos, herbivoría y los rasgos de las plantas explicaban la variación en el número de visitas, bueno, encontramos que hay un efecto, el efecto de los tratamientos de herbivoría sobre el número de visitas fue negativo y significativo en el tratamiento de herbivoría natural. El número de visitas dependió también del número de capítulos, ¿no? Positivamente. Las plantas con mayor número de capítulos tenían mayor visitas, ¿no? Luego, cuando incorporamos la identidad de los polinizadores en este modelo, o sea, la identidad taxonómica, encontramos más o menos el mismo patrón, solamente que el valor para el estimador en el tratamiento N fue mayor cuando se incorpora la identidad de los polinizadores. Y el tratamiento A tuvo un efecto significativo. Ahora, cuando fuimos a evaluar, ¿no? El número de capítulos visitados por planta, ¿no? Encontramos que las plantas del tratamiento de herbivoría natural también los polinizadores visitaron menos capítulos. Y cuando se incorporó la identidad de los polinizadores, dípteros y lepidópteros visitaron menos capítulos por planta. Esto nos da una idea que la identidad del polinizador tiene efectos sobre el número de capítulos visitados por planta. Y bueno, concluimos, ¿no? Que la herbivoría entonces tiene efectos indirectos sobre el éxito reproductivo de Herbesina enceloide vía el número de visitas. Y la magnitud del daño natural comprometería la expresión de los rasgos de despliegue floral, ¿no? Y de oferta de recompensa a polinizadores. Y bueno, ya para concluir, cuáles son los aportes, ¿no? de esta tesis.
Bueno, la herbivoría opera, ¿no?, como un modelador de las interacciones mutualistas de planta polinizador, aunque no sobre las interacciones planta-frugívoro-dispersor. También encontramos que la herbivoría podría estar favoreciendo fenotipos mejor defendidos, ¿no? Que las relaciones detectadas entre el daño foliar y las características foliares permiten impedir que la selección natural impuesta por los herbívoros tiene un potencial de moldear rasgos a nivel de hoja y favorecer ciertos fenotipos foliares con los cuales las plantas podrían lidiar con el daño por herbívoros. También encontramos el efecto de la herbivoría sobre rasgos variados, ¿no?, sobre la correlación de los rasgos a diferentes niveles jerárquicos, a nivel de planta y a nivel de fruto, y esto nos da una idea, ¿no?, que la herbivoría tiene un amplio espectro de acción, ¿no?, sobre los rasgos fenotípicos, sobre todo de los frutos. No se detectó efecto de la herbivoría sobre la interacción planta-frugívoro-dispersor. Bueno, lo que sugiere, como ya había dicho, ¿no?, que las plantas habrían resuelto en las etapas predispersivas el conflicto generado por los herbívoros. También se dilucida la estrategia de las plantas frente a los conflictos derivados de la interacción con los herbívoros. Esto es algo novedoso, ¿no?, porque no si bien se estudia el impacto de los herbívoros, y la selección natural mediada por herbívoros, pero sin dejar de lado, sin perder de vista los otros tipos de interacciones que son benéficas para las plantas, como los mutualismos. La presión por herbivoría, aunque fue débil, ¿no?, en los sistemas estudiados, indica que los sistemas naturales serían los que contienen la información clave y potencialmente útil para ser aplicados en especies de interés agrícola. Así que, bueno, muchas gracias por escucharme. Bueno, no le había dicho, pero el capítulo 1 y el 3, no, y el 2 están publicados. Bueno, ahí está en las dos revistas donde publicamos. Y bueno, muchas gracias. Y ahí estoy con la botellita para brindarme adelante. Muchas gracias, Mariana. ¿Puedo dejar de compartir? Sí. Bueno, un placer escucharte, Mariana. Y el turno de escuchar las opiniones, preguntas, sugerencias del jurado. Doctora Moré, ¿quiere comenzar usted? Bueno, felicitaciones, Mariana. Hermosa la tesis. Hola, Marcela, te conozco. ¿Cómo andas? Sí, sí. Muy linda la exposición, súper clara. Bueno, nosotros ya nos estuvimos escribiendo en instancias previas. Y bueno, y una de las cosas que estuvimos discutiendo, que yo te había contado, era por esto de las relaciones tritróficas que se vio en nuestros sistemas, que el daño producido por herbívoros induce que las plantas emitan volátiles que atraen parasitoides del herbívoro. Si vos crees que eso podría haber ocurrido en tu sistema, si viste larvas parasitadas por herbívoros, que me digas tu opinión. No hice observaciones de parasitoides, pero sí, incluir un tercer nivel, digamos, sería muy interesante, y yo creo que sí, podría, es un factor que podría haber estado oscureciendo quizá los resultados que nosotros hemos encontrado, por no haber eh, no haber explorado, ¿no?, la producción de volátiles, por ejemplo, en las plantas, ¿no?, y cómo eso atrae los probables parasitoides. No, yo me quedé pensando porque como son daños relativamente bajos en tus plantas, a lo mejor los parasitoides estén controlando naturalmente ese nivel de daño, porque es como que el umbral de daño de tus plantas fue bastante bajo. Entonces, sí, a lo mejor esa sería una de las posibles explicaciones. Sí, podría ser una explicación. Sí. Y estaría bueno poder incluirlo, incluso en este análisis con ecuaciones estructurales con mediación. Sería interesante poder incluir, hacer un trabajo donde se incluya un tercer nivel trófico. Sí, sí, es interesante explorar por ahí.
Y otra cosa que te quería preguntar es si tuvieras que medir algún otro rasgo de los frutos, ¿se te ocurriría otro rasgo para medir? ¿Vos mediste la cantidad de azúcar? Sí, peso de pulpa, o sea, Ujú, como recompensa, peso de pulpa. Este, sí, seguramente químicos, sería interesante, ujú, porque probablemente podría ser un costo ecológico generado de las defensas, que podrían ser un arrastre, digamos, las ujú. defensas de las plantas frente a la herbivoría foliar, ¿no? A mí se me ocurría cuando la leía la tesis, porque ahí en la descripción vos ponías que podía haber variación en el color de los frutos, que a Sí, lo mejor sería interesante medir el color y ver si los dispersores los perciben como distintos. A lo mejor hay ahí una correlación entre el daño del herbívoro y el color del fruto, que estaría bueno explorar. sí, seguro, 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 porque bueno, el herbívoro al modificar los patrones de asignación de recursos, ¿no? Probablemente también involucre vías asociadas a la producción de pigmentos, ¿no? Ujú, De pigmentos de los frutos. ujú. Sí, muchas cosas Sí, interesantes abrió tu trabajo. Bueno, esas eran como observaciones nomás para charlar un poco, pero te felicito, muy, muy linda, hermosa la exposición, y dejo que alguno de los otros miembros del tribunal te pregunte. bueno, gracias, Felicitaciones. gracias. Gracias, gracias, doctora. Doctora Alderete, ¿quiere continuar? Bien. Eh, bueno, Mariana, Mariano, Omar, un aporte muy interesante porque han explorado cómo desde la herbivoría podemos hacer estas relaciones tritróficas. Me encantó la parte sobre todo que ver a niveles de escala el intraplanta, porque la variabilidad dentro de la planta va a traer consecuencias a nivel de la selección natural. Me parece muy interesante la propuesta. La forma en que han analizado los datos también es muy interesante de poner en relevancia las correlaciones y sobre todo las relaciones B entre dos rasgos y la variabilidad, medir de alguna manera esa variabilidad. Yo no soy especialista en este tema, pero para mí ha sido muy interesante y muy original en ese punto, ¿no? Poner en relevancia, obviamente, la variabilidad nos está dando una información sobre la selección natural. Entonces, hay una de las preguntas que justamente ha estado, el jurado anterior ha dicho algo sobre los parasitoides. Una de las preguntas es, no vamos a ir a los parasitoides, pero sí la cuestión del sistema, ¿cómo les puedo explicar? Primero, vamos a ir a una pregunta de la polinización, perdone. Cuando vieron la polinización de Verbecina, Mariana, la herbivoría que era un nivel altísimo, había lepidóptero, ¿era el mismo lepidóptero que hacía la visita floral o no? Sí, pero no fue uno de los principales visitantes florales ni polinizadores. Sí era el principal herbívoro en su estado de larva. Sí fue uno de los principales herbívoros. La verbecina tiene 17,5% de área foliar removida, eso es lo que nosotros hemos medido. No es mucho, pero aparentemente sí, la magnitud es, o sea, no es mucho en términos así numéricos, pero cuando lo analizamos, vimos que sí tiene un impacto sobre el número de visitas. O sea, que estaría de alguna forma modificando algún rasgo de despliegue floral. Pero el herbívoro, la pregunta era, el herbívoro principal, digamos, en el campo, es Cliocine lacinias, que es pero el adulto no es uno de los principales polinizadores. Sería así muy interesante si fuese un herbívoro principal, ¿no? Y también uno de los polinizadores principales, pero registramos muy poquitas visitas del adulto de ese lepidóptero. Bien, y la otra, la cuestión de los rasgos, yo observé en la tabla de datos de los resultados, como que ustedes consideran como grupo que por ahí las respuestas que no registraron es porque había mucha variabilidad en algunos de los rasgos que impedía o enmascaraba ver resultados estadísticamente, porque si vamos a la estadística tenemos que pensar que la estadística es muy conservativa.
Es decir, que te va a resultar, no hay diferencia significativa, por ejemplo, cuando hay altos niveles de variabilidad en alguna de las variables que estás midiendo. Yo observaba que hay variables como remoción de área foliar, a pesar que sea un porcentaje bajo, cantidad de frutos, si no me equivoco en esa tabla, no vamos a ponerlo a leer específicamente. ¿Qué opinas de eso? En cambio, cuando te ibas a semilla, podías ajustar cosas estadísticas. ¿Qué opinas vos en función de eso y qué cambiarías o qué le ajustarías? Siempre tenemos incertidumbre y nos quedamos siempre con un nivel de incertidumbre. ¿Se entendió? Creo que sí. A ver, vos decime si... ¿Qué rasgos ajustarías de la variabilidad? No la variabilidad, sino de que algunas variables presentaban un alto nivel de variabilidad que por ahí te enmascaraba de no poder encontrar una diferencia significativa bajo la hipótesis ecológica de ustedes. ¿Qué aportaría? ¿Qué cambiarías vos? ¿Qué ajustarías a futuro para que te den resultados esperables que lo que ustedes esperaban en sí? La idea de la tesis, por eso yo al principio cuento de la variación, porque, o sea, nosotros tomamos como la variación como un rasgo, ¿no? Muy importante, que estaría bajo presión de selección, la variación de los rasgos, y aparte que esa variación es adaptativa, ¿no? En el contexto de las interacciones planta-animal. Entonces, sería como la variación, la interpretación en el trabajo brinda una oportunidad justamente para que las plantas puedan resolver conflictos a los cuales se enfrenta frente al daño por herbívoros, ¿no? Esa variación sería eso, ¿no? O sea, la oportunidad de las plantas de ser variables frente a un escenario complejo, ¿no? A un escenario que implique movilizar, flexibilizar correlaciones, ¿no? O movilizar o cambiar patrones de asignaciones, eso a nivel ya fisiológico, pero sobre todo también ajustar a rasgos, ¿no? Y correlaciones entre rasgos, no solo rasgos, en este caso encontramos las correlaciones entre rasgos, que esa variabilidad sería una oportunidad, ¿no? De ajuste para que las plantas resuelvan entonces el conflicto al cual se enfrentan en un escenario de limitación de recursos por daño por el vivo. Entonces la variación es como interpretada ahí como una oportunidad, no Sí. tanto como, a ver, lo cambiemos para que vea significativo. No sé si es esa la pregunta. Sí. Por ahí lo que yo iba nada más era que los niveles dentro de los niveles de variación entre mínimos y máximos valores que vos registraste, por ejemplo, en área foliar removida, hay una diferencia de 10, 15 veces, ¿no? Mientras que vos cuando vas a semilla, ¿me entendés? Es mucho más ajustado. Entonces, la pregunta iba por ese lado, en parte que la variabilidad te da la respuesta, pero a la vez no te ha dado respuesta de lo que ustedes esperaban, porque hacía mucho ruido esa información recolectada de la observación. Sí, seguramente la variación en rasgos... Por ejemplo, la variación dentro de la planta, ¿les ha hecho mucho más ruido? La variación dentro de la planta casi siempre fue mayor en casi todos los rasgos medidos. En la proporción de área foliar removido, la mayor variación fue a nivel intraplanta, justamente. Así ha sido. Y eso sí disminuye según el rasgo, ¿no? En semilla es menor, en fruto es menor la proporción de la variación intraplanta, pero sigue siendo variación, y por lo tanto sigue siendo ahí la materia prima para que la selección natural opere. Bien, bien, bien. Muchísimas gracias, excelente. La elección de los análisis o de la forma que resolvieron me parece que está muy bien, así que los felicitamos a todos. A vos también, Marianita. Gracias, Marianita. Gracias por los aportes. Gracias, doctora. Doctor Kirschbaum. Sí, bueno, felicitaciones, Mariana. Excelente tu trabajo. Bueno, también felicito a tu director, codirector. La verdad que este trabajo es muy rico en información y en la cantidad de aplicaciones que puede llegar a tener en la parte agrícola, que es la mirada que yo le estoy dando a tu tesis, ¿no?
Primero quiero sacarme una duda y después voy a hacer una serie de comentarios, pero bueno, la pregunta es en realidad una sola, ¿no? Vos dijiste que el daño por punteado que observaste era mayor al de los cortadores y minadores, y que ese daño producía una menor pérdida de área foliar, a pesar de que era mayor, pero producía una menor pérdida de área foliar. ¿Es correcto eso? ¿Es así? Sí. Bien, bueno. Lo que te quería preguntar es si la densidad del daño del punteado, era baja o era alta, porque si bien sabemos que no hay pérdida de área foliar porque la superficie de la hoja se mantiene, no hay un agujero ni le falta una parte, quizás esos puntos necróticos, digamos, esa superficie necrótica sumada, también son una pérdida importante de superficie fotosintética, y el daño puede ser igual o parecido o equivalente al de los cortadores y minadores. ¿Se cortó? ¿Hola? Sí, te escuchamos. ¿Hola? Sí, hola. ¿Me escuchan? ¿Te Sí. escuchamos, Mariana? No, Daniel, mira, ahí yo quizás, bueno, no he explicado bien. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, porque parecía que se ha puesto una ruedita así, parecía que se había No, colgado te la escuchamos perfecto. conexión. No, sí produce agujerito, ¿no? Ah, bueno, gracias, Pablo. Sí produce el daño. Se congeló. Daño, pero sí se produce un agujerito, si hay una perforación, o sea, si hay una pérdida de tejido foliar, ¿no? La densidad fue alta, pero en términos de remoción foliar en comparación con los minadores, con los cortadores, no, fue menor, fue mayor, pero en comparación fue menor, o sea, es medio complejo, pero en realidad también cuando hacemos el análisis de selección fenotípica, vemos que a las plantas, a la selección natural estaría favoreciendo ese daño. Probablemente también tiene que ver con bueno, la idea también que nosotros plasmamos un poco en ese capítulo es que los patrones de daño foliar son el resultado visible, son la impronta visible, ¿no?, de características foliares que no observamos, ¿no?, que probablemente que están asociadas a la variación de rasgos que pueden ser morfológicos, que pueden ser químicos, que pueden ser nutricionales, ¿no?, y que eso se puede ver reflejado en la preferencia que tienen el herbívoro al momento de remover la hoja, ¿no?, de consumir. Entonces quizá ese patrón que se observa está determinado, ¿no?, por esa preferencia que tiene el herbívoro. Entonces quizá el daño punteado está asociado a eso. Y aparte, la planta resuelve mejor defensivamente ese daño. Quizá por una cuestión de predictibilidad, quizá ese daño rápidamente dispara el sistema defensivo, ¿no?, los químicos de defensa, o los mecanismos de tolerancia de la planta, o sea, es más predecible quizás que un daño cortador. Eso es un poco, pero sí hay pérdida de tejido foliar, sí hay agujerito. Perfecto. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, y lo segundo es un comentario. Fíjate lo importante que son los resultados de tu tesis en esto de analizar las interacciones de planta, herbívoro y mutualistas en el contexto de la tendencia actual de la producción agrícola, ¿no? Hoy la tendencia es la intensificación ecológica de la agricultura, de los cultivos, o intensificación sostenible o intensificación agroecológica, o el enfoque de agroecosistema. Entonces, en estos agroecosistemas, la convivencia de estos tres eslabones de la cadena tritrófica que vos presentaste
va a ser cada vez más intenso, porque la existencia de herbívoros va a ser deseable y permitida en los cultivos. Vamos a querer tener también más polinizadores y bueno, vamos a tener por otro lado el cultivo, ¿no? Obviamente. Entonces, yo creo que los resultados de tu estudio nos van a ayudar a entender este nuevo funcionamiento del agroecosistema en relación a sus eslabones, a los organismos que intervienen, y tratar de diseñar agroecosistemas distintos, ¿no? Entendiendo estas relaciones, poder adecuarnos a eso y quizás hasta tengamos que diseñar genotipos de plantas cultivadas diferentes. Entonces me parece que es muy importante. Y bueno, también esto que vos mostraste de la relación con el tamaño de los frutos o menos frutos menos frutos pero más grandes o más frutos pequeños, lo que significa tener más semillas, también es interesante para una aplicación en la producción agroecológica si apuntamos a producir frutos, frutos para consumo, que se busca de gran tamaño, o la producción de semillas, donde quizás no nos interesa tanto el tamaño del fruto, pero sí obtener una gran cantidad de semillas. Entonces, todos estos trade-offs que vos mostraste en tu tesis me parece que tienen una aplicación agronómica interesante y bueno, nada, eso básicamente, y bueno, felicitarte nuevamente por tu hermoso trabajo. Gracias, Daniel, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y ahora quisiera la opinión de quien ha acompañado todo este proceso, la doctora Chakov, en representación de la Comisión de Supervisión, si nos quiere hacer alguna observación, comentario. Buenas, no, bueno, yo la quería felicitar, la verdad que me encantó, bueno, la tesis esta me encanta porque, bueno, la profundidad con que ha ido en cada una de las, bueno, de las instancias de la tesis, hemos visto, digamos, también como que ha tenido, yo me acuerdo cuando nos juntamos en un bar a charlar que no sabíamos cómo hacer los experimentos de aislamiento y Sí. que no encontraba como un sistema, único para estudiar todas estas interacciones, digamos, que es tan complejo, que bueno, la verdad que el proceso de acompañamiento estuvo bueno, estuve en varias reuniones, me parece sí que ha ido cerrando un montón de cosas, está bueno, me parece también felicitar por las publicaciones, que eso también demuestra que, bueno, que a lo largo del tiempo has podido, digamos, plasmar en publicaciones estas cosas, digamos. Yo sí te quería preguntar una pequeña cosita. Bueno, además de decir que está bueno eso, que me encantó todo, y eso, la profundidad de cada una de las cosas que has visto. Si esto que vos encontrás, digamos, vos estudiaste la basofia y las cuestiones de dispersivas y de herbivoría en las yungas, en una especie de yungas, digamos, o más yungueña, y la parte de polinización en un ambiente más, no sé, abierto, o, bueno, la foto es como que es muy, se nota mucho que es como una planta más, si querés, de un ambiente un poco más árido. Sí. Si vos crees que la elección de las especies, digamos, o si justamente estas presiones son distintas también en los distintos ambientes que vos elegiste para las especies. ¿Me entendés la pregunta? Sí, 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 seguramente que sí son, aparte de bueno, la verbecine, el girasolillo, es una planta anual, entonces seguramente los costos en inversión de defensa para una planta anual son mayores que para una planta perenne, ¿no? Entonces, sí, seguramente hay diferencias. Bueno, todo eso ha venido dado por las limitaciones de poder encontrar un sistema que pueda albergar, digamos, todos estos
este camino que nos proponíamos investigar, ¿no? Pero bueno, al no encontrarlo, bueno, hemos decidido buscar una planta que sea manejable en términos de tamaño para poder hacer la parte experimental, digamos, lo que nos proponíamos, lo que nos parecía importante era poder hacer un experimento, ¿no? Y poder manipular los niveles de daño, poder ver cómo varía el éxito reproductivo en función de los niveles de daño, y poder ver si varían los rasgos del despliegue de las flores. Para eso requeríamos sí o sí de esta manipulación, lo cual en Vasovia no podíamos hacerlo, por una cuestión del tamaño de las flores, del tamaño de la planta, y bueno, esas fueron, digamos, las limitaciones en cuanto a poder encontrar un sistema. Pero sí, seguramente las respuestas, sobre todo las respuestas defensivas, son distintas según la estrategia la estrategia de la historia de vida de la planta. Eh, sí, seguramente puede haber variación ahí. Bueno, felicidades a vos y a todo el equipo, la verdad. Gracias, Nacho. Gracias, doctora. Y para finalizar, quisiéramos escuchar la opinión de quienes han acompañado directamente, como son Omar y Mariano, sus director y codirector, si nos quieren dar su opinión. ¿Vos, Mariano, primero? Adelante, adelante, Omar. Bueno, Marianita, bueno, felicitaciones. No te vemos, Omar. No te vemos, Omi. ¿Ahí? Ahí está. Ahí está. Bueno, ha sido un trabajo hiper extenso y ha sido realmente un placer haberte podido acompañar en lo que se podía. Creo que los resultados son muy buenos y bueno, creo que todos hemos disfrutado de ese acompañamiento y creo que justamente tu tesis es la expresión de todo esto que has realizado, ¿no? Así que bueno, felicitaciones y un placer haber formado parte del equipo. Gracias, Omi. Muchas gracias. No, gracias a vos por ayudarme. Gracias, Omar. Mariano. Sí, Mariana, bueno, muchas gracias por esta tesis, por estos conocimientos que ojalá nos sigas guiando con tus formas de construir el conocimiento. Y bueno, hemos aprendido mucho y acompaño todos los comentarios anteriores del gran empeño que pusiste en esta tesis. Así que muchas felicidades y bueno, que siga un buen camino. Así que gracias. Gracias, Marianito. Gracias, doctor. Y bueno, para cerrar, Mariana, ¿querés decir unas últimas palabras antes que pasemos al acta? Bueno, yo tengo también una fotito para mostrar. Póngala, Pero, compártala sin problema si quiere. pero bueno, antes digo así, hablo y digo bueno, que muchas gracias a todos los que están conectados, que no veo numéricamente. Son casi quiénes 50 son. personas que están. Hay unos fantasmas que no los veo, bueno, pero muchas gracias a todos, y bueno, gracias a mis directores, que han sido amorosos, a la comisión de seguimiento de la Nachu, y bueno, al jurado también que me ha aportado, que ha sido muy rico sus aportes. Así que, bueno, muchas gracias. Y ahora le voy a pasar el videito que tengo. Bueno. Si me preguntan, no me parece que... ¿Ven el videito o no? ¿No? No. Ay, que no he dejado de compartir el otro. Sí. A ver dónde está. ¿Dónde está? No, no lo veo. Ya voy. Sigo compartiendo ahí el Power. Sí. Stop sharing.
Ya voy, ya voy. Tranquila, tranquila. Yo soy medio maderita, a ver. Hola Mariana, soy tu prima Silvana. Mientras compartís el video te quería saludar y felicitar. Ah, bueno, gracias. Excelente. Muchas gracias. No te estoy pudiendo ver porque justo estoy tratando de compartir. Gracias. Hola Mariana, ¿cómo te va? El tío Coco. Hola, tío. Qué bueno, no te veo. Felicito, Pero qué bueno que te... brillante Mariana. tu exposición, te felicito. Éxitos. Un beso grande. Gracias. Ahí van unas fotitos. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, gracias. Chao, chao. Bueno, ahí van unas fotitos de todo lo que ha sido la... No podemos ver nada todavía, ¿no? Ah, ¿no pueden ver? Ya ven. Sí, ya está pasando. Ahí va. Ahí está, ahí lo ven. Sí, poner en pantalla completa. Poner desde la primera. Ahí pongo pantalla completa. Ahí está, bueno. Estas son unas fotitos de todas las personas que, bueno, me acompañaron todo el tiempo. Han sido muchas. Todos los seres, en realidad, porque no eran todas personas. Hay bichitos también. O sea, una tesis, participan muchas, hay muchos participantes de varias especies, incluso. Así que, bueno, quería ahí compartirles, seguramente traerán recuerdos, algunos, todos siempre me han ayudado, han sido todos muy amables, mis compañeros del Instituto de Ecología, mis ayudantes de campo, sin ellos no hubiese hecho nada, la verdad. Mis compañeros, el Facu, los Facus, les Facus, los viajes con Pablito, con todos los chicos, siempre con Mariano, con el Omi, con el Roa, Seba, bueno, todo el Hugo, que bueno, que no está, pero siempre va a estar con nosotros. Bueno, también al Instituto de Ecología, agradecer al doctor González, bueno, María Claudia, que fue mi brillante ayudante, a Analía, mi amiga también y ayudante, todos los burritos que iban ahí amorosamente. Bueno, mis amigos ahí de Lillo y de muchos lados, Alvarito, que ha ido conmigo al campo, que creo que han conectado, las chicas de zoología, la Carmencita, Gaby, Karinita, que me acompaña desde tantos años, desde que somos estudiantes, la Pituchis, que está allá, que ha sido, con ella hemos empezado en ecología, mis compañeras de la secundaria, que hace mucho nos conocen, bueno, María La Sole, María que me prestó la compu, que es una capa, y bueno, las reuniones ahí, en el gabinete de la Carmencita, la Ale Molina, todas las chicas. Pero bueno, no me acuerdo, pero bueno, y mi familia, que sin ellos, bueno, la Marcelita Contanza, que por supuesto, que están en todas las fotos, y bueno, mi familia, mis padres, que sin ellos no hubiese hecho nada, y bueno, mi familia, mi tía, mis tíos que capaz que se han desconectado, pero mis hermanos, mis sobrinos, y bueno, muchas gracias a todos, mi maestro, mis bichitos, que siempre me acompañan, se portan mal, no me han dejado que defienda hoy la Estoy tesis. escuchando, tío Coco, todavía. Ah, tío. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, y ahora sí invito a todos los presentes que por favor prendamos las cámaras y los micrófonos para que Mariana nos pueda ver y le brindemos un fuerte aplauso que creo que se lo merece. ¡Muchas felicidades! ¡Bravo, Mariana!
¡Felicidades! ¡Felicidades, Marianita! ¡Bravo, Marianita! ¡Bravo! ¡Bien ahí! ¡Bravo, Mari! ¡Bravo, Cagua! ¡Rosa! Acá no, te saludan. ¡Bravo, Marianita! ¡Felicidades! Ahí estaba Carmencita. Muchas felicidades, Mariana. Silvana soy. Hola, Vani. Bueno, Mariana, una cosita. Yo voy a pasar Felicidades, Mariana. ahora, voy a pasar a una Gracias. sala privada con el Felicito. jurado para hacer el acta y van a quedar todos ustedes para seguir conversando aquí en esta sala principal mientras habilito un acta para una sala para el jurado. Felicitaciones a los papás de Mariana y a toda su familia. Ya están pasando los festejos, todo. Así que antes hay que cerrar la parte académica. Bueno, antes de leer el acta, agradecerle enormemente la presencia de todos los presentes en este acompañamiento de hoy a Mariana. La verdad que ha sido un placer la defensa y un placer verlo a todos los presentes. Agradecer especialmente al jurado y a la licenciada Eugenia Enrico, que coordinador de posgrado y como siempre nos está acompañando. Bueno, como dijimos, el acto académico finaliza con la lectura del dictamen del Tribunal Examinador, que es lo que voy a pasar a hacer a continuación. ¿Me escuchan bien todos? Sí. Sí. ¿No? Acta número 10 del 2021. Defensa de tesis doctoral. En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 14 días del mes de mayo del año 2021, siendo las 15:30 horas y bajo modalidad virtual, se constituye el Tribunal Examinador designado oportunamente para dictaminar en el trabajo de tesis doctoral formulado por la licenciada Mariana Eugenia Baloy, conducente a la obtención del grado académico superior de doctora en ciencias biológicas. El trabajo de tesis elaborado por la licenciada Mariana Eugenia Baloy bajo la dirección del doctor Mariano Andrés Ordano y codirección del doctor Rodolfo Mar del Valle Varela está referido al tema herbivoría como proceso modulador de interacciones mutualistas, planta polinizador y planta dispersor. Fue desarrollada en exposición oral y pública ante los miembros del Tribunal Examinador, doctora Marcela Moré, doctor Daniel Santiago Kirschbaum y doctora Mariela del Carmen Alderete, quienes formulan sus conceptos sobre la trascendencia académica de la tesis elaborada. El trabajo de tesis es un aporte original y valioso en la temática de las relaciones tritróficas. Ha mostrado un intenso trabajo de campo con la implementación de técnicas de análisis estadísticos adecuados, análisis de selección fenotípica, análisis multivariados, SEM, y la revisión bibliográfica completa y actualizada. Los resultados aquí obtenidos tienen una importancia global, ya que el rol que la herbivoría puede tener como modulador de la relación entre plantas y animales mutualistas es de interés en ecología evolutiva y en intensificación ecológica de los sistemas agrícolas. La exposición de esta defensa fue excelente por su claridad en los conceptos, con respaldos visuales de alta calidad y ajustándose a los tiempos estipulados. Se deja expresa constancia de la participación de la doctora Natacha Paola Chakov en su condición de miembro de la Comisión de Supervisión, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo número 10.7 del reglamento vigente. Atento a lo expuesto, los miembros del Tribunal Examinador, por unanimidad de criterio, otorgan a la presente tesis doctoral la calificación de 10. No habiendo para más, se labra la presente acta en 2 ejemplares del mismo tenor a los efectos académicos y administrativos que correspondieren. Firman la presente acta doctora Marcela Moré, doctor Daniel Santiago Kirschbaum y doctora Mariela del Carmen Alderete. Y ahora sí, un fuerte aplauso a la flamante doctora. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicitaciones! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Cómo está Mariana? Se largó llorando. ¡Grande, Baloy!
No se me ve. ¿Qué va a llorar si no tiene corazón? Ah, que no se me Bueno. ve. Ahora sí. Gente, Felicidades. un segundito. Yo formalmente, como secretario de posgrado y en lo que corresponde a la formalidad de la defensa, voy a cerrar aquí mi participación. Voy a cortar la transmisión en YouTube que queda grabada y sí, la sesión va a seguir abierta un rato más tranquilamente para que puedan seguir conversando con Mariana, pero yo doy aquí el cierre académico formal. Me despido de ustedes, te felicito Mariana y muchas gracias al jurado. Ustedes sigan tranquilos conversando.